Muy buenas noches. Bueno, por la gracia de Dios, una vez más estamos aquí a la disposición para reunirnos, para encontrarnos a través de estos vínculos que Dios ha provisto. De alguna manera, pues, son creación inventiva de los hombres, pero nos permite en su soberanía poder conectarnos, poder reunirnos a la distancia a través de estos medios y a través de estos dispositivos. Saludándolos en esta hora, las muy buenas noches a toda la iglesia y a todos los que de alguna manera se están vinculando y están para vincularse en este tiempo. Marta Cecilia Guerrero, a Luis Tomás, a Henry Murillo, que Dios los bendiga, darle muchas gracias y saludar a cada uno de los movimientos, Movimiento Familia Siglo XXI. Muchas gracias por la vida de Jairo William, de Angélica y todo su equipo por este trabajo que se viene haciendo a través de estas temáticas familiares. Yo creo que ha sido una gran bendición. Lo que se oyen son testimonios de uno y otro lado. Lo mismo para el movimiento de profesionales también, siglo XXI, a Juan Carlos y a Alexandra y a todo su equipo. Qué bueno saludarlos porque pues todos estos movimientos constituyen lo que es esta congregación. Saludar igualmente y pues darle gracias porque también se oyen esos testimonios de hombres y mujeres que están siendo alcanzados por medio de estos encadenamientos virtuales, estas conexiones virtuales, pues se sigue haciendo la tarea y se sigue cumpliendo con el llamado de los propósitos. De igual manera saludar a el movimiento de vida estudiantil, a Saúl, Jackie, todo su equipo, de verdad que muy agradecidos cada sábado, pues mis hijos o mi hija específicamente, mis hijos sí están vinculados y escucha uno realmente cómo cada sábado aparecen y se ha ido ganando gente nueva, o sea, de verdad que saludarlos, bendecirles, lo mismo a Caterine Flechas, a Fanny, Patricia con su movimiento de mujeres, de verdad que una bendición, este jueves estuvieron conectadas más damitas, pues a veces siempre están los problemas que se dan de conectividad, pero lo importante es que realmente pues se están conectando y se están vinculando. Saludar a John Jairo, a John Mario, perdón, a Elizabeth también, ese movimiento de hombres y ese movimiento de niños, también a Carlos y a Paola que ahí han estado activos ya los días sábados, reuniones muy especiales, muy bonitas, de verdad que Dios los bendiga de manera muy especial a todos estos movimientos que han estado activos en medio de este distanciamiento y han persistido, han velado, han perseverado realmente en la búsqueda de Dios y haciendo las tareas a las que Él nos ha llamado. Por eso muy agradecidos con cada uno, que Dios los bendiga, que Dios les guarde y pues aquí saludándonos en esta hora, a puertas de iniciar pues nuestro tema del día de hoy. Vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que una vez más tome el control de este tiempo y que una vez más pues nos dé la dirección que solamente Él nos puede dar en este espacio. Espíritu de Dios, te damos muchísimas gracias en esta hora, te damos muchísimas gracias en este tiempo. Tú has permitido que nuevamente tu pueblo pueda conectarse por medio de estos vínculos electrónicos, por medio de estos dispositivos, Señor. Y hoy podemos nosotros estar aquí unidos en medio de la distancia, tras de cada una de estas pantallas, Señor, pero con la confianza y con la convicción, Espíritu Santo, que tú realmente te has manifestado, estás en nuestra vida para expresar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y a pesar de estas distancias que tenemos, tú permites que podamos estar conectados, que podamos estar unidos en espíritu y en verdad, disfrutando realmente de nuestra reunión, de nuestra asamblea, disfrutando realmente de ese espacio maravilloso de la congregación y actuando en medio de cada uno de nosotros, de acuerdo a cada una de nuestras necesidades y de acuerdo realmente a nuestras realidades. Por eso te damos muchas gracias, Espíritu de Dios, y te rogamos que en tus manos esté el control de todo lo que acontezca y de todo el proceso y el trámite de esta reunión en esta hora. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente les reitero los saludos. Quiero invitarles para que vayamos a el Antiguo Testamento, específicamente a el libro de Segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas, capítulo 14 al capítulo 16, vamos a estudiar un poquito acerca de la historia del tercer rey de Judá. Tercer rey de Judá. Téngase bien en cuenta esta precisión, porque pues no estamos hablando del rey de Israel, sino que ya las 10 tribus se habían dividido y 2 tribus específicamente constituían a Judá, a saber, Judá y Benjamín. Asa fue hijo de Abías, que a su vez fue hijo de Roboam, que fue el hijo de Salomón. Y fue en instancias del reinado de Roboam donde se da esta famosa división. Posteriormente entonces reina su hijo y posteriormente entonces tenemos a Asa, que es a quien queremos y de quien queremos estudiar en este tiempo, en este día y en esta hora. Bueno, la temática que tenemos para hoy es que Dios está atentos a los que le buscan. Vamos a mirar entonces a través de la historia de este rey y a través de la historia de este reinado cómo Dios se manifestó, ¿cierto? En medio de las acciones que inicialmente abocó Asa en aras de traer un despertar, una nueva experiencia, ¿cierto? De hecho, la palabra, como vamos a ver, dice que a los ojos de Dios hizo las cosas correctamente en el inicio de su ministerio. Pero también vamos a tener en cuenta algo que es muy importante y es que a veces podemos empezar bien, pero la vida cristiana realmente requiere persistencia y requiere resistencia. Dice que el rey Asa, ¿cierto?, se distinguió como pocos reyes en su época y de su dinastía, en que inició su reinado con deseos de una reforma religiosa, ¿cierto?, a su nación, en su nación. Esto hace mucho rato no se hacía de esta manera. Como él mismo diría, ¿cierto?, le hemos buscado y Dios les había concedido paz. Se propuso limpiar a su nación de la idolatría, lo que generó la conclusión de que hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová, su Dios. Pero el hecho de dar inicio a algo o alguna empresa como esta que se propuso Asa, no significa que tiene garantizada hasta el final la efervescencia y el compromiso de la visión inicial. Así también en el caminar del creyente, ¿cierto? Suele tener un inicio febril, entusiasta, pero sobre la marcha aparece la fatiga, los problemas, la enfermedad, la tentación y un enemigo bastante peligroso, que a veces no lo vemos tan peligroso, no tiene cara de malo, pudiéramos nosotros decir, pero qué peligroso es, y es la comodidad. Al parecer los años transcurridos, sin problemas de fondo, trajeron descuido al corazón de Asa. Hay una palabra que aparece en varios versos de estos 3 capítulos y son buscar, ¿cierto? Vamos a mirar, es la palabra darash, pero que lamentablemente pues estos años en los cuales vino la tranquilidad, vino el sosiego, vino la respuesta de los compromisos que había asumido Asa con el pueblo, pues lamentablemente parece que generaron un descuido en su corazón. Por eso vamos a mirar, ¿cierto? En atención a lo que hemos dicho a nuestro título, Dios está atento a los que le buscan. Vamos a mirar cómo buscar a Dios demanda constancia y persistencia. Si no, nos podemos marginar de la vida de la fe. No es simplemente iniciar, no simplemente es, como dicen, ¿no? Proponérselo, arrancar, no simplemente es echarle las ganas, ¿no?, como dicen los mexicanos, o no simplemente es poner el empeño, sino que realmente el buscar a Dios, el establecer una relación y una continua búsqueda de Dios, es como una carrera de resistencia, no es una carrera de 100 metros, no se trata de cuán explosiva sea mi salida, no se trata de cuánta energía yo derroche al momento de salir, sino realmente se trata de cuánto podamos mantenernos constantes y persistentes. Yo recuerdo, y he compartido algunas veces, cuando nos llevaron por primera vez en lo que hoy es sexto, era primero de bachillerato, nos llevaron al estadio Pascual Guerrero a hacernos el famoso test de Cooper.
Y recuerdo que el profesor nos llevó ahí a esa cancha del estadio, a la pista atlética. Y ahí entonces él nos dijo que todo se trataba de darle 6 vueltas a la cancha y que él iba a la pista y que él iba a tomar el tiempo. Yo vi eso tan simple. Y efectivamente, así arranqué a toda con otros amigos. Cuando íbamos a terminar la primera vuelta, sentí ya un desgaste. Y me acuerdo que un amigo, cuando yo alcancé a dar la vuelta, no, pues a duras penas, ya estaba yo terminando, él apenas iba por la mitad. Y de entrada lo desestimé. Y así entonces seguimos y ya para entrar a la segunda, me acuerdo que ya se pellizcaba uno aquí, el abdomen a la altura del vaso, ¿cierto? Había desgaste, cansancio, y resulta que ya para la tercera, no, ya ni corríamos, empezamos a caminar. Y este amigo que desestimamos inicialmente, empezó poco a poco a adelantarnos, y finalmente nosotros después de la tercera vuelta y media, todo el mundo empezó a sentarse, y fue el único que terminó las 6 vueltas. Bueno, después nos dimos cuenta, mi compañero Jair, él era atleta, él sabía en qué consistía la prueba y sabía realmente en qué consistía la carrera. Era una carrera de resistencia, no de velocidad, no de premura, no de explosión, sino de paciencia, de buen paso, de capacidad y de conocimiento. Y así es la vida cristiana. Lamentablemente muchas personas arrancan con todo, pero sobre la marcha a veces vienen las fatigas, viene el cansancio, viene el agotamiento, viene la debilidad, la enfermedad, las falsas persuasiones, las invitaciones, los enemigos naturales del creyente, ¿no? El mundo, el enemigo, la carne. Tantas situaciones que se van presentando, que se van sumando y no nos damos cuenta cuando logran sacarnos del camino. Por eso Pablo decía, 1 Corintios 9, 24 al 27, quiero invitarles, 1 Corintios 9, teniendo en cuenta los Juegos del Istmo, podían ser como los Juegos Olímpicos, pudo tener conocimiento de causa de ellos, pero fuera de los Juegos Olímpicos, otros juegos brillantes o muy famosos que habían en esa época, eran los Juegos del Istmo, que se hacían específicamente aquí en la península de Acaya, en Corinto. Ahí también entonces se corría y se practicaban varios deportes muy importantes. Por eso de pronto Pablo trae a colación este punto y le recuerda a los corintios acerca del ejercicio de su ministerio, porque él manejaba, porque era tan disciplinado, porque tenía cierta estrategia en su ministerio, porque era disciplinado en su ministerio, porque era persistente en su ministerio, porque era cuidadoso, ¿cierto? Porque tenía un enfoque, un objetivo. Y entonces él nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Dice entonces Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, hablando de los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, que usualmente era un olivo, una rama de olivo, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿cierto? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto puede pasar en la vida del creyente, que busca a Dios. Sobre la marcha se puede agotar, sobre la marcha se puede fatigar y sobre la marcha puede perder la visión. Se puede en algún momento ni saber qué está haciendo a la hora de congregarse, a la hora de ser parte de una congregación o a la hora de ser creyente o ser cristiano. En Hebreos 12, ustedes recordarán que también hay el autor de Hebreos también nos hace una comparación, ¿cierto? Acerca de la vida cristiana como una especie de carrera. Y mira que él insiste en que esta carrera requiere, más que todo realmente es persistencia, tenacidad, paciencia, como le llama aquí. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué implica? Quitar todo peso y, obviamente, ¿cierto? Sobreponerse al pecado que parece que nos hace trampa, ¿no? El pecado que de alguna manera nos puede hacer zancadilla y sacarnos de este compromiso y de este llamado. Vamos entonces a entrar a estudiar nuestro tema. Como vemos entonces, Asa, tercer rey del nuevo reino de Judá, ¿cierto? Que da un inicio espectacular a su reinado, ¿cierto? Como heredero de su padre. Vamos a mirar entonces en tres aspectos o en tres puntos, pues lo que él nos puede enseñar con respecto a tener en cuenta, como lo hemos dicho, que buscar a Dios demanda constancia y persistencia. Y claro, teniendo en cuenta, ¿cierto?, que Él está atento a los que le buscan, como vamos a ver. Primer punto entonces, vamos a ver que Él inició buscando a Dios, insistió buscando a Dios, pero desistió buscando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se pudo dar este cambio? Vamos a mirar entonces y vamos a adentrarnos en materia. Primer punto entonces, capítulo 14. Inició buscando a Dios. Primero, cuando asumió el reino, versículo del 1 al 7. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscare a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperadas. Indefectiblemente, buscar a Dios trae bendición a nuestras vidas. ¿Qué es buscar? Es procurarlo, es acercarse, ¿cierto? Es tener una relación con Él, procurar esa relación. Ahí viene la palabra darash en hebreo, ¿cierto? Que es buscarle, procurarle, acercarse, ¿cierto? Estar con Él. E indefectiblemente eso trae una nueva vida, una nueva experiencia y trae definitivamente cambios a nuestra vida personal y a nuestro entorno. Y vemos que entonces el propósito de Asa era pues limpiar al pueblo de toda esta idolatría en la que ellos venían. Lamentablemente, después de que Dios los había llevado hasta ahí, les había entregado un reino, los había acompañado, había hecho tantas proezas y maravillas, el pueblo de todos modos había insistido en incurrir en idolatría. Porque la idolatría realmente no consiste simplemente en los ídolos que se nos exponen. La idolatría lamentablemente viene erradicada en el corazón, viene erradicada en el corazón. Uno a veces dice, este señor tiene como ídolo el fútbol, o este señor tiene como ídolo la música, o tal persona tiene como ídolo tales actividades, y puede ser cierto, pero si esas actividades no existieran, tendría otro ídolo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la idolatría está enraizada, está entreverada en lo profundo de nuestro corazón, y de ahí es donde Dios realmente está para hacer su obra en nuestra vida. Pero el propósito entonces de Asa, ¿cuál era? Que el pueblo volviera, que se unificara su búsqueda solamente con el Dios que los había guardado, los había cuidado y que había constituido a Israel
¿cierto? Y en este momento, ya que estaban divididos, de todos modos, seguía siendo el Dios que los había constituido como nación. 1 Corintios 7:1, teniendo en cuenta que él inició con una reforma espiritual, tratando o procurando limpiar al pueblo de la idolatría, los invitó a buscar a Dios y poner en práctica sus mandamientos. ¿Y cuál fue la consecuencia en ese momento? Paz. 1 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son las promesas? Culminando el capítulo 6 de Primera de Corintios, perdón, es Segunda de Corintios, perdón, es Segunda de Corintios 7:1. Creo que ahí tenemos un errorcito, vamos a precisarlo. Segunda de Corintios 7:1, sí. Menos mal que haciendo la claridad, perfecto, sí. Segunda de Corintios 7:1. Entonces dice que, les decía que en el contexto anterior, ¿cuál ha sido la propuesta de Dios? Que Él quiere habitar en sus vidas, ¿cierto? Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Imagínate esa promesa, capítulo 6, versículo 16. Por lo cual, ¿qué pide Dios? Salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y consecuencia de ello, entonces, es cuando Pablo exhorta, ¿cierto? Que así que, amados, puesto que tenemos, ¿cierto? Tales promesas, ¿cuál ha de ser nuestro proceder? Pues procurar, ¿cierto? Procurar que limpiarnos de toda contaminación y más bien permitir que la santidad sea perfeccionada en nosotros en el temor del Señor, porque así es como se radica realmente la idolatría, permitiendo que verdaderamente el temor de Dios impere y tome el control en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la idolatría viene del corazón, no es el ídolo el que genera la idolatría, es el corazón el que lo inventa, es el corazón el que lo constituye. Sí que a veces transferimos todas estas pasiones de pronto a nuestras generaciones, que pronto lo inculcamos, pero finalmente cuando atendemos al corazón y atendemos el origen de la idolatría, pues muchas de estas razones para la idolatría pues van feneciendo. ¿Por qué? Porque atacamos realmente la causa y el origen verdadero. Entonces, primer punto, decíamos, cuando inició buscando a Dios, cuando asumió el reino. Segundo, cuando defendió el reino, versículo 8 al 15. Dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Vemos ahí entonces cómo estaba constituido Judá. La tribu de Judá, tribu de Benjamín. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Séfata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, nuestro, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Vemos entonces que en medio de la adversidad, de este semejante problemita que se le presentó, pues más o menos vino un ejército de casi 1,300,000, teniendo en cuenta la gente y los caballos que tenían, ¿cierto? Y ellos escasamente con esta capacidad o esta sumatoria que algunos dicen que está redondeada, ¿cierto? Y más que todo que la traen a colación para ver
la gran diferencia del estado de inferioridad y indefensión que había, ¿no? Ellos sencillamente eran 300.000 más 280.000, más o menos se dice. Y el otro pues nada más tenía de entrada 1.000.000 de hombres más los 300 carros. Pero finalmente viene esta oración, esta búsqueda, ¿no? Por eso decimos que él inició buscando a Dios cuando asumió el reino, que ya lo vimos, y cuando defendió el reino, que fue en este caso. Dice que él le dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna, versículo 11, en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca el hombre. Vemos entonces a Asa realmente buscando a Dios y apoyándose en él. Se apoyó en Dios, una evidencia de su fe y compromiso con él. Enfrentó un ejército muy superior, como era el de Sera, etíope. Y entonces encontramos en el capítulo 145 de los Salmos, Salmo 145, versículo 18. Una promesa hermosa, ¿cierto? Para buscar a Dios en medio de la necesidad, como hizo en este caso nuestro amigo Asa, ¿cierto? Definitivamente él dijo, una cosa es Dios contra el hombre y otra cosa es el hombre contra el hombre. Dice el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras o de verdad. Entonces, aquí se cumplió esta hermosa promesa. ¿Por qué? Porque Asa desde el inicio había propuesto en su corazón buscar a Dios. Y mira que buscar a Dios no implica que no haya problemas, pero implica que cuando los problemas vienen, no estamos solos. Podemos acudir a Dios. Y Dios prevalece frente, ¿cierto?, a la oposición y la resistencia que pueda dar cualquier hombre. Vemos entonces, primer punto, inició buscando a Dios, capítulo 14. Vamos entonces al capítulo 15, segunda de Crónicas 15. Insistió, primero inició buscando a Dios, ahora insistió, mira que no perdió, ¿cierto?, esa motivación, no perdió ese estímulo, y vamos a ver a causa de qué. Aun cuando lamentablemente los que habían liderado, ¿cierto?, anteriormente, no habían mantenido una relación correcta con Dios. Algunos creen que se hace referencia a lo que vamos a leer aquí, a los tiempos de los jueces, donde lamentablemente pues se perdió de vista el atender a la ley, donde no hubo propiamente sacerdote y prácticamente no se les direccionó a buscar a Dios como era. Y por eso se puede decir que estaban prácticamente sin Dios. Mira lo importante realmente que es la instrucción, lo importante que es la guía, lo importante que es la dirección, porque hay gente que cree que realmente son hombres de fe y en el fondo no tienen ni idea qué es la fe y ni siquiera tienen idea quién es Dios. Hay gente que cree que es gente de Dios, pero ni siquiera tienen una relación con Dios. Así lamentablemente nos encontramos a veces con una cultura que está muy convencida de cosas que no son ciertas. Está muy convencida de utopías, de imaginaciones y no de verdades. Por eso es muy importante realmente buscar la verdad y la verdad con precisión. La verdad en el lugar correcto y con la apreciación correcta de esa verdad como tal. No entenderla mal o por decir explicarla mal, comprenderla mal, porque a veces puede estar la verdad dicha e interpretarse incorrectamente. Entonces insistió buscando a Dios ¿cómo? Primero, oyendo a Dios. Versículo del 1 al 7, segunda de Crónicas 15. Después de esta batalla dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía.
y muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, mira, primero, ¿cierto? Y si hay recompensa para vuestra obra. Dice entonces, primer punto, él oyó a Dios. ¿Y esto qué permitió que aconteciese en él? Pues esto le va a estimular, ¿cierto? Para que él tome ánimo, para que realmente él se motive a seguir en su reforma y de hecho a reparar, ¿cierto? Todo lo que requería repararse para seguir en esta reforma espiritual, como veremos fue el caso luego de el mismo altar. Pero aquí entonces nos encontramos con que Asa es ministrado por Dios a través de ¿qué? De un respectivo profeta, de un varón de Dios. Viene palabra de Dios a su vida y por eso vemos cómo esto lo va a motivar a seguir buscando a Dios. Asimismo, en nuestra vida, obviamente, lo que nos va a alimentar, a avivar el fuego de buscar a Dios, pues es escuchar a Dios, es atender a su palabra, es persistir en sus escrituras. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que tanto lo conocemos. Ahora, el punto no tanto es conocerlo, como aplicarlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bibi Warfield decía entonces que si la escritura es inspirada por Dios y si lo que tú lees en la Biblia es palabra de Dios, entonces cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Por eso es muy importante, lo que alimenta la búsqueda de Dios, muy importante es que ir continuamente a la palabra de Dios para escuchar a quién, a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, también nos recuerda, ¿cierto? Recordemos que aquí vino un profeta y a veces la gente lamentablemente anda a la expectativa de que alguien, de pronto con algún dialecto un poco complejo, un dialecto oscuro o, digámoslo así, un tanto espiritual o impactante, le diga algo para concebir que Dios le está profetizando, que Dios le está hablando. Y lamentablemente perdemos de vista lo que nos enseñan los apóstoles, ¿cierto? En este caso Pablo y en este caso Pedro, que tenemos una palabra a través de la cual Dios nos habla, porque es una palabra que fue inspirada por Dios y vino por medio de sus profetas y sus apóstoles a nuestra vida. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, primer punto muy importante, ¿por qué por qué insistió, después de haber iniciado buscando a Dios, por qué insistió en buscarle? Porque su corazón fue alimentado por la voz de Dios. Y así es muy importante si nosotros queremos ser de aquellos que insisten en buscar a Dios, pues tenemos que estar alimentando continuamente nuestra vida con la palabra de Dios. Segundo punto, insistió buscando a Dios, oyendo a Dios. 2, pactando con Dios. Versículo 8 al 14. Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, por eso les decía, cobró ¿qué? Ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón,
porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, son de trompetas y de bocina. Entonces, algo muy importante, fuera de oír a Dios, es que pactó con Dios. Claro está que nosotros estamos dentro de un pacto nuevo, es el pacto de la gracia. Estamos dentro de un compromiso nuevo, que es un compromiso que es dado por medio de la sangre de Jesús, por medio de la cual nosotros hemos sido limpiados y hemos sido declarados justos delante de Dios. Por eso, ¿cuál es nuestro compromiso entonces? ¿Cuál es nuestro pacto entonces? Pues dice aquí que el pueblo se alegró de volver a Dios y lo hizo de todo corazón. Pues simplemente nuestro compromiso es muy simple, como Dios lo ha establecido continuamente en su palabra. Dice Santiago 4:8a, que el pacto es básico. Aquí ellos renovaron un pacto que ya se había dado, que era el que ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería su pueblo. Y nosotros aquí tenemos que tener en cuenta, en atención a buscar a Dios, pues que nuestro compromiso ¿cuál es? Es buscarle. Y Él obviamente se dejará hallar. Dice Santiago 4:8a, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así de sencillo es nuestro compromiso con Él. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos en la ley. Y nosotros no estamos para establecer ningún tipo de pacto, ya porque el pacto está ratificado en la sangre de Cristo por su obra gloriosa en la cruz. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros ya necesariamente no estamos llamados a pactar, pero sí obviamente a disfrutar de nuestro compromiso con Él. Ya lo había dicho Él antes. Mire nada más en Jeremías 29, si vamos también al Antiguo Testamento, 12 al 14. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que nosotros lo buscáramos. ¿Y cuál es su propósito? Que Él quiere tener una relación con nosotros. Jeremías 29, 12 al 14. Cuando Judá fue llevado, ¿cierto?, al cautiverio en Babilonia, esta es una de las tantas experiencias que Dios le manda a decir al pueblo que estaba cautivo. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Pero ¿cuál era el compromiso? Ustedes me buscan, me van a encontrar. Si ustedes me buscan de todo su corazón, me van a hallar. Asimismo, hoy entonces nosotros también podemos establecer este pacto básico y fundamental que está establecido. Búscale y le vas a hallar. Búscale y le vas a encontrar. El mismo profeta Amós decía, buscadme y viviréis. Decía en sus palabras. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿cuál era el problema del pueblo? Pues que no tenían comunión con Dios. Dice el Salmo 69, versículo 32, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y es entonces, así como nos encontramos con que Asa, aún luego de oír la voz de Dios, asumió compromisos serios, reales y verdaderos con Dios, como nosotros hoy podemos asumirlo. ¿Y es cuál? Velar, persistir en buscarle y seguro que le vamos a encontrar. Y punto tercero, ¿cierto? Hablando acerca de que él insistió buscando a Dios. Vimos porque le oyó, porque pactó, se comprometió y vemos entonces, pues fue bendecido. Y esa misma bendición lo estimuló a seguir disfrutando de su comunión. Dice Proverbios 10:22, pero versículo 15 al 19 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos.
Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. ¿Por qué? Dice, porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo eso, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Entonces, nos encontramos con otro punto muy importante y es el hecho, ¿cierto?, de que hallaron paz como consecuencia de buscar a quién, a Dios. Es más, tomó correctivos, ¿no?, con su propia familia, con su propio hogar, porque pues ya habían dado el pacto y habían juramentado el compromiso como lo habían como se habían comprometido a seguirlo. Y es más, de lo que había recibido como botín fue y consagró lo que ya habían consagrado y lo que le correspondía consagrar. O sea, fue un compromiso completo. ¿Pero qué? Hubo bendición en su vida. Por eso dice Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Mira que definitivamente, pues, en la medida en que tú disfrutas de esas consecuencias de buscar a Dios, pues eso te estimula. Por eso alguien que es un gran conocedor del tema de la oración, habla acerca de los resultados de la oración, que es un tema que a veces no se trata, pero que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque estimula, ¿cierto? Cuando uno ve que Dios responde, cuando uno ve que Dios contesta, cuando uno ve que Dios se manifiesta, pues eso te motiva a seguir insistiendo en buscarle. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué importante entonces entender que en la medida en que Dios nos bendice, pues esa bendición realmente nos colma, nos sacia y definitivamente es plena, pletórica de lo que nosotros buscamos y de lo que nosotros esperamos. No trae daño colateral, no trae incidencias colaterales. Bien, entonces hemos visto dos puntos específicos que inició buscando a Dios, capítulo 14, insistió buscando a Dios, pero aquí nos encontramos con un cambio, ¿cierto? Que como dicen hoy en día los muchachos, o de los muchachos no, como dicen en los términos del fútbol, aquí todo lo cambia de palo, fue como si lo hubieran cambiado de palo. Y fue que lamentablemente desistió buscando a Dios. Él inició, y inició muy bien, dice que Dios vio muy bien lo que él hizo. Y luego insistió al oír la voz de Dios, ¿cierto? Al comprometerse como consecuencia de oír la voz de Dios, a buscarlo, y como consecuencia, ¿cierto? De que pues vio la bendición de Dios. Pero lamentablemente, ¿cierto? Vino un tiempo en el cual las cosas no fueron igual. Y pues vamos a tratar de mirar qué pudo generar ese cambio en la vida de Asa. Dice entonces, desistió buscando a Dios. Primero, porque desestimó a Dios. Capítulo 16, versículo 1 al 6. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, ¿hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre? He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dam, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Nectalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Jeba y a Mizpa. Bueno, aparentemente pues ahí no encontramos, digámoslo así, nada
trascendente, ¿no? Simplemente pues vino un rey en contra de él y él hizo lo que cantidades de reyes hacían. Y fue sencillamente pactar con otro rey o alquilarle, ¿cierto?, los servicios de protección o de seguridad y quitarse de encima a ese rey. Pero resulta que eso no fue grato delante de Dios. ¿Por qué? Porque pues ya veremos lo que le dirá el profeta. Pero por lo pronto recordemos lo que dice Jeremías 17, 5 y 6. Era lo más fácil, ¿no? ¿Qué pudo pensar en ese momento Asa? ¿Para qué me pongo a inventar la rueda? Pues simplemente tengo dinero, voy y contrato con un rey y este rey viene y le hace oposición a mi contrincante y pues por precio el rey de Siria se hizo su enemigo y pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se puede decir. Veamos entonces qué sucede. Jeremías 17, del 5 al 6 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morarán los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Si nada más nos volvemos atrás al capítulo 14, versículo 11, cuando Asa le decía a Dios: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y si vamos al capítulo 15 y recordamos, versículo 12 dice: Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Pero lamentablemente se presenta esta situación y este varón lo que hace, después de que Dios le dio semejante victoria en semejante estado de indefensión, pues busca la más fácil. Entonces aquí encontramos de pronto que todo este tiempo de paz pudo haber generado lamentablemente en nuestro amigo Asa comodidad. Y por eso decíamos que la comodidad no tiene cara de mala gente, pero cuán dañina y cuán nociva puede ser. Si nosotros recordamos, dice por ahí Ezequiel 16:49, dice que uno de los pecados de Sodoma fue la abundancia de ocio. Si recordamos un poquito la historia de David, recordamos que cuando los reyes debían estar en la guerra, David no estaba en la guerra. Se levantó una tarde y de pronto, mal dormido, terminó metiéndose en una situación que lamentablemente trajo consecuencias desagradables a su generación y a sus hijos, como fue el pecado con Betsabé. De hecho, se dice que cuando Dan, una de las tribus, en los tiempos de los jueces, todavía no había conseguido terreno donde afincarse o no había tomado posesión de la tierra que le correspondía, dice que hallaron un lugar que se llamaba Lais. Y dice que este lugar se caracterizaba, parecer era un territorio que tenía relación con la cultura sidonia, que eran, parece que muy cómodos, y dice que hoy no tenían relación con nadie, ¿no? Ellos estaban muy cómodos ahí, muy tranquilos, y lamentablemente pues fueron pueblo propicio para que el pueblo de Dan terminara tomando posesión y terminara pues encontrándolos como el objetivo preferible, ¿cierto? Para sus expectativas. ¿Por qué? Por su comodidad. Vemos entonces que tal vez parece, ¿no?, que a nuestro amigo Asa le hizo daño todo este tiempo de quietud. Y lamentablemente, pues cuando viene la contienda, en vez de buscar a Dios, como lo hizo de pronto Josafat, no estamos aquí, y esto siempre lo reiteramos como jueces, sino que estamos aprendiendo, ¿no?, de su historia. En 2 Crónicas 20, vemos que Josafat, cuando viene nuevamente esta gran multitud, pues él lo que hizo fue proclamar ayuno.
humillarse, arrodillarse e invitar al pueblo que buscaran a Dios. Pero pues eso requiere un compromiso. Y es lo que pasa muchas veces con la vida del creyente, ¿no? El creyente le es más fácil llamar a Clarixa y pedirle que lo involucre en la cadena de oración. De pronto pedir que lo involucren en el aposento alto o que lo involucren en alguna de las cadenas de los movimientos respectivos, mientras la persona se va a seguir haciendo ocio, esperando que el compromiso que otros asumen traiga resultados para su vida. Pero no quieren compromisos personales, no quieren compromisos con Dios, no quieren realmente buscar, no quieren ser constantes en su búsqueda de Dios, no quieren ser constantes en su comunión con Dios. Porque no pueden, no, porque no quieren, no quieren. Por eso, lamentablemente, es más fácil que asumir la vida cristiana que ir a buscar quien te recomienda unas hierbas para que te vaya mejor en la vida, quien te dé unas prescripciones y te mande a bañarte al río, a seguir una cantidad de agüeros y a seguir una cantidad de conjuros y una cantidad de creencias oscuras, porque es más fácil. Es una fórmula simple, eso se hace un solo día y punto, con la esperanza de que eso solucione tu vida. Pero buscar a Dios es todos los días. Por eso mira cómo inició y mira cómo insistió. Pero lamentablemente podemos bajar la guardia. Por eso decíamos, es una carrera de resistencia. Hoy a esta altura de la vida podemos estar luchando con la búsqueda de Dios. Y eso no significa que hemos fracasado, significa que estamos en la tarea. O como hace muchos años recuerdo una frase de mi pastor que decía, eso es parte del programa, pero hay que sobreponerse, hay que levantarse. Alguien una vez decía que a veces Dios, ¿cierto?, permite en medio de las aguas que venga la tormenta, porque normalmente cuando el viento está a favor, pues no hay esfuerzo que hacer. Pero cuando el viento está en contra, hay que remar. Y a veces cuesta buscar a Dios, cuesta orar, cuesta tener intimidad con Él, cuesta ir a las Escrituras, cuesta congregarse, cuesta persistir en Él. ¿Por qué? Porque hay mucho antagonismo, es nuestra propia naturaleza. No es fácil. Por eso no estamos condenando a Asa. Simplemente estamos tomando un ejemplo, como nos enseña 1 Corintios 10, que todos estos antecedentes antiguotestamentarios son un espejo para nosotros. Que tal vez no signifique que lo señalemos, significa que podemos estar diciendo, estoy igual, estoy buscando la fácil. Me estoy identificando y para eso quedaron como constancia e instrucción de nuestra vida. Pero cuando desiste buscar a Dios, primero lo desestima y luego le resiste, y eso es lo que a veces nos pasa, ¿cierto? Primero empezamos a sacarle el cuerpo y luego cuando nos comparten, cuando nos quieren edificar, cuando nos llaman, cuando nos motivan, viene la resistencia, viene el enojo, viene la incomodidad, viene el fastidio, nos sentimos perseguidos, nos sentimos presionados, sentimos que es que nos quieren someter. Bueno, viene una cantidad de locuras que pasan por nuestra cabeza y nos enojamos y peleamos con la gente de la misma congregación. Por eso dice Proverbios 29:1. Pero primero vamos a versículo 7 al 19. Versículo 7 al 10. Versículo 7 al 10 dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, imprudente, le dice el profeta, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, todo el que se opuso, todo el que le insistió, hombre, es cierto, te equivocaste, pues lamentablemente lo que vino fue de parte de él, fue cólera y las consecuencias de esa cólera. Por eso dice Proverbios 29:1, ahora sí, Dios le envía a un profeta. Mira que Dios es misericordioso. Dios le envía a alguien a que lo reconvenga, a que reconozca su error, a que pueda reparar su falla. Por eso dice 1 Juan 1:9,
Si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme. Pero si yo me resisto a reconocer mi error, ahí está el problema. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Aquí el punto no se trata de que me reconvenga, sino de que yo entienda si es así o no es así. Cuando a David viene, ¿cierto? El profeta Natán y le dice, tú eres ese hombre, David pudo haber hecho lo mismo. Tenía más gloria, tenía más poder. Pero ¿qué hizo David? Por eso es el hombre conforme al corazón de Dios, no porque no cometiera errores, sino porque cuando Dios habló a su corazón, cuando Dios lo confrontó con su pecado, reconoció y se volvió a él. Y ahí viene el fruto del Salmo 51, la historia de un hombre que entendió que había fallado. Y aun cuando se cayó y nadie tuvo el valor en su momento de decírselo, cuando lo dicen, dice el Salmo 32, él lo estaba esperando de alguna manera, porque su vida se había vuelto un tormento. Por eso dice aquel versículo 9, ¿cierto? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Corazón perfecto son los que tienen pensamientos en Dios, confiados en Dios. Dios que ve toda la tierra, aprovecha cada situación para ayudar a los que permanecen en él. ¿No se te parece de pronto esto a lo que dice Romanos 8:28? Todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a ¿qué? A bien. Porque Dios que ve toda la creación, ¿cierto? No pierde oportunidad de expresar su gloria para formar a Cristo en nuestras vidas. Así entonces dice Isaías 26:3, una especie de paráfrasis de lo que estamos diciendo, de que tener corazón perfecto es tener nuestros pensamientos en Dios y tenerlos ¿qué? Tranquilos en Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos confiando en Dios, hay paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, esa es la tarea. Esa es la tarea. Y eso más o menos era lo que vino el profeta a insistirle a Asa. Ese era el punto, persistir en descansar en Dios. Encontrar entonces paz en Él, porque podemos confiar en Él. Vemos entonces que cuando Él desiste buscando a Dios, le desestima, le resiste como le está resistiendo aquí, y finalmente lo ignora. Sí. Y así lamentablemente hay mucha gente en este momento que ha preferido ignorar a Dios, sacarlo, ¿cierto?, de sus planes, de su agenda, de su vida, porque pues ha vivido en este momento algún tiempo marginado de Dios y nada ha pasado. Entonces el enemigo empieza a canturrearles al oído, ¿no? Sí, no pasa nada. Y es cierto, o sea, Dios no es, como dice Josh McDowell en su libro, no dejes tu cerebro en la puerta, Dios no es un policía cósmico. Él sí está pendiente de todo lo que pasa en la creación, pero Él no es un policía cósmico esperando que tú cometas un error para infraccionarte, ¿no? Lamentablemente, su creación funciona según sus parámetros y sus leyes. Y todo lo que uno siembre, tarde o temprano, se va a ir recogiendo. Esto no es un asunto de condenar, de sentenciar, de señalar, de darle admoniciones, ¿cierto? Catastróficas. No, simplemente, ¿cómo estás tú funcionando así? Tarde o temprano, las cosechas van a venir en tu vida. Por eso dice que lo ignoró a Dios. Versículo 11 al 14, segunda de Crónicas 16. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Aquí el problema, porque algunos pensarán, ¿no? Entonces buscar uno a los médicos está mal. No.
Aquí el problema es que estos no eran médicos de ciencia. Estos eran más que todo medicantes esotéricos. Estos eran, digamos nosotros, ni siquiera alquimistas, ¿no? Sino que eran gente más bien como aquellos consejeros de Faraón, gente agorera, de pronto de corte espiritual esotérico, no médicos científicos. Por eso aquí, cuando él busca a estos hombres, Dios no se enoja porque haya buscado a los médicos como tal, no. Nosotros podemos buscar al médico, podemos buscar realmente, ¿cierto? La ciencia, dada la posibilidad y lo que la ciencia puede hacer con nosotros. Pero distinto es apoyarme, ¿cierto? Yo en actividades de agorería, de ocultismo, de esoterismo, ¿cierto? De idolatría, ¿sí? De invocaciones espirituales, porque esto sí es repudiable delante de Dios, porque es poner mi fe y mi confianza completamente distinto a lo que dice el primer gran mandamiento, ¿cierto? Que es tener a Dios como elemento, como fundamento y como preferente pensamiento de mi vida. Por eso dice Proverbios 3:5, ya para cerrar toda esta historia. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lamentablemente este hombre perdió de vista a Dios. Y como dice Segunda de Reyes 1:2, por eso quería hacerles énfasis en que no eran los médicos, cuya ciencia hoy nosotros ponderamos y cuya vocación, por esa vocación hoy oramos, ¿no? Pidiéndole a Dios que los acompañe y que realmente los apoye en toda esta actividad de contención, donde más bien ponderamos y no como algunos deleznan o defenestran o desestiman, ¿cierto?, el hecho de tener médicos en sus lugares aledaños. Al contrario, entendemos su vocación y oramos y hacemos nuestros votos por sus vidas. Segunda de Reyes 1:2 dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, o Belzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, si ves que, y fue reprendido duramente, ¿no?, por el profeta Elías, porque en vez de buscar al Dios verdadero, al Dios que los constituyó, al Dios que los guardó y al Dios que los salvó, pues lamentablemente se daban a la agorería y se daban a la búsqueda incorrecta, ¿cierto?, de cultos erróneos, de cultos que no tienen relación con Dios. Por eso entonces sencillamente decimos que Dios atiende a los que le buscan, porque si miramos el versículo 2 del capítulo 14 dice que e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Dios estuvo atento a lo que él hizo. Y en el versículo 9 del capítulo 16 dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está atento a los que le buscan. Dios está pendiente de aquellos que ponen su confianza y su esperanza en él. Dice el Salmo 32, para que oremos, versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios está atento a aquellos que le buscan, pero recuerda, buscar a Dios requiere persistencia, constancia y perseverancia. El mismo Salmo 33 dice: desde los cielos, versículo 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Bendito sea nuestro Dios, que está pendiente de aquellos que le invocan, de aquellos que le buscan, de aquellos que le creen, de aquellos que ponen su confianza en él. Pero tengamos cuidado. Lamentablemente Asa lo hizo muy bien. De verdad que fue muy hermoso la manera como este varón de Dios asumió su reinado,
su principio de su reinado, proponiendo una búsqueda que no tenía antecedente en ese momento todavía en Judá. Pero lamentablemente pues vino de pronto el cansancio, la fatiga o, como lo hemos insistido por tercera vez, la comodidad, que tiene cara de buena gente, pero lamentablemente cuánto daño puede hacer. La idea es que pues Dios nos permita poder volver a reunirnos, poder volver a congregarnos, y pues esta historia virtual, por lo menos para nosotros, si así Dios lo quiere, será parte de nuestra historia. Pero la idea realmente es que podamos volver a congregarnos, podamos volver a reunirnos y no caer en el engaño de la comodidad y pensar que pues vamos a seguir entonces así a través de estos medios virtuales y vamos a seguir nuestra búsqueda y nuestra congregación a través de los medios virtuales. Esto es una etapa, esto ha sido una experiencia y Dios quiere y permita que sea así, algo transitorio, algo que guardaremos, algo que llevaremos y que de pronto será útil en otras instancias y en otro sentido, pero negociar realmente, congregarnos, negociar, estar juntos, como nos enseña Primera de Pedro 3, del versículo 8 al 12, negociar el reunirnos, o como nos enseña Hebreos, ¿cierto? 10:25, dejar de congregarnos, la verdad, tengamos cuidado y más bien mantengamos atención a lo que Dios nos enseña. Recordemos que cuando Asa insistía en buscarle a Dios, elementos fundamentales que lo hicieron ser insistente fue oír su palabra, tener claro, ¿cierto?, su compromiso, haberse comprometido y ver continuamente su gloria. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Dios está atento a los que le buscan, pero vamos a pedirle que nos permita ser constantes y persistentes para que no vayamos, como nos enseñaba el apóstol Pablo, a quedar descalificados. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso, muchas gracias por tu bendita palabra, muchas gracias porque, como dice el salmista, tu palabra, Señor, es lámpara a nuestras vidas, porque la exposición de tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Hoy te damos muchas gracias por la vida de Asa, te damos muchas gracias por sus aciertos y también hoy podemos darte gracias por sus desaciertos, porque son instrucción para nuestra vida, son cuidado para nuestro corazón. Así, Señor, a través de este tipo de experiencias y de circunstancias, nosotros aprendemos a guardarnos, a cuidarnos y a tenerlos como un ejemplo para ser motivados, porque como dice Pablo en 1 Corintios 10, todas estas historias quedaron para amonestarnos, y la palabra amonestarnos es exhortarnos, motivarnos, estimularnos a no repetir estos errores. Vemos que como consecuencia de la comodidad también, Señor, transgredió David, transgredió Sodoma, transgredió, bendito Señor, lamentablemente este pueblo de Lai, Señor, a causa de ser cómodos, quietos y tranquilos. A veces la prosperidad, Señor, la bendición puede desviarnos realmente de quien bendice y de quien es la causa de las bendiciones. Hoy te pedimos, cuídanos y enséñanos qué bendición es más importante que buscarte a ti cada día, Señor, porque tú eres la fuente del sustento de nuestra vida. Porque como nos enseñó el Señor Jesús en Juan 15:5, separados de ti, no podemos hacer nada. Te necesitamos, Señor. Tú eres fundamental para nuestras vidas. Ayúdanos a perseverar. Si de pronto en este día, en esta hora, has decaído en tu ánimo, has desistido en tu búsqueda, si perdiste de vista realmente la importancia de estar en la presencia, de persistir, de acercarte, de procurar la presencia, la comunión con Dios, es un buen día para que te apoyes en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestras faltas, Él es capaz y poderoso, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Es un buen día para retomar nuestra búsqueda de Dios. Es un buen día para acercarnos, como es un buen día para que le digas a Dios cuánto necesitas de Él. Es un buen día para que le digas que tienes necesidad de su presencia. Es un buen día para que le digas que tú quieres que Él sea tu Señor y tu Salvador, a Jesucristo. Que tú quieres empezar tu vida de nuevo. Que tú deseas reconstruir tu hogar, que tú deseas reconstruir tu vida, que tú deseas reconstruir tu familia. Pero eso no está en tus manos ni está en tu poder. Eso empieza consagrando primeramente tu vida a Cristo. Muchas cosas pueden cambiar a tu alrededor, pero todo empieza cuando expones tu vida para que Jesús
a través del poder del Espíritu Santo, transforme tu corazón y transforme todo tu ser. Este es un buen tiempo y esta es una buena hora para volver a empezar de nuevo. Muchas gracias te damos por este día, muchas gracias te damos por esta palabra y te rogamos que te quedes con nosotros, bendito Dios. Que entendamos realmente a quién tenemos que buscar, a quién tenemos que invocar y de quién viene, Señor. Todo cuidado, toda atención y de quién viene realmente la bendición. Porque tú estás atento a los que te buscan, Señor. Tú estás mirando nuestros corazones, no para hacer juicio, sino para actuar, para transformarnos, para direccionarnos, para encaminarnos por las sendas que son bienaventuradas para nuestra vida. Muchas gracias por las familias, muchas gracias por los hogares, muchas gracias, Señor, por todas las personas que hoy se han podido vincular en este tiempo. Te pedimos que hagas resplandecer tu rostro sobre sus vidas, tengas misericordia de ellos, les bendigas y les concedas tu paz y les guardes de todo mal. Paz para cada uno de ustedes, paz para sus familias y paz para todo lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones, que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que pasen un feliz fin de semana.